Escucha nuestra transmisión en vivo de lunes a sábado, solo en www.naimedia.com.mx. Muy buenas tardes. En otro programa aquí, échate una carita al aire con temas muy interesantes a favor de nuestros adultos mayores. El día de hoy tenemos un tema muy, yo lo llamaría delicado, triste, pero hacia la vez es un tema en el cual nos va a dejar muchas experiencias, muchas herramientas espirituales y médicas en el que nos va a apoyar para caminar cada día más y tener mayor elementos para nuestras personas adultas mayores y nuestros seres queridos en ese sentido. Ese tema lo denominamos duelos del adulto mayor en tiempos de pandemia, un tema en el que desde marzo tuvimos un confinamiento que la sociedad no estábamos preparados ni las autoridades para llevar a cabo este confinamiento, en el cual hubo muchas transformaciones en el paso del tiempo, en las familias, en la sociedad, por estos tipos de temas en los que nos vamos a ir enfocando y llevando a cabo muchos elementos en los que podemos ir caminando. Para esto tenemos el gusto de saludar a nuestra maestra. Voy a leer un poquito y lo digo poquito, de toda la experiencia que tiene, la preparación, el nivel académico, pero pero ante todo la calidad humana que tiene y el apoyo que tiene entre seres humanos, porque es una mujer muy altruista. Ella es la maestra Manny Virginia Juan Quio Vega, no me equivoco, ¿verdad, amiga? Sí, así lo dije, sí lo pronuncié bien. Ella es licenciada en Administración de Mercadotecnia en el ITESO, en Guadalajara, pero sin embargo también es maestra en Administración y Mercadotecnia, pero no termina ahí. Ella también es máster en Gerontología Social y tiene una formación académica de tanatología, que es el tema que es muy importante, del que vamos a empezar a platicar el día de hoy en esa transmisión de esa hora que tenemos en Naimedia para llevar a cabo de todo las experiencias y todos los temas académicos en los que se van perfilando. Ella estuvo también como experta profesional en la atención de mayor y ley de la dependencia. Ella es en la UNED, ¿verdad? De Cádiz, España, ¿verdad, sí. Manny? ¿Sí? Sí. Diplomado en Ciencias Religiosas, que ahí es que también parte de la que tiene la forma en el ámbito espiritual, en la sede FR en Aguascalientes, directora general de la Residencial Geriátricas de España y México. También es directora de Recursos Humanos de la Residencial Geriátricas en Cádiz, España. Investigadora de proyectos sociales para la Diputación de Cádiz y docente y capacitaciones en conferencias y demás. Es un poco de lo que ella representa, de lo que sabe, de lo que nos va a enseñar el día de hoy, porque nos va a enseñar a todos los telescuchas y los que nos están viendo a través de las plataformas de Face y demás. Pero pues damos la bienvenida, Manny, muchas gracias por la invitación. De verdad es un privilegio estar aquí contigo y que nos regales, porque es un regalo para la sociedad. Lo decía con nuestro amigo Jorge, que es nuestro embajador de este programa, que todas esas personas que vienen quieren regalar a la sociedad sus conocimientos, estos temas tan importantes que les va a servir a la sociedad. Sí, sobre todo que es un tema de actualidad, ¿no? Es algo que le aqueja, es una herida que tenemos actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Y también a nivel mundial, es algo para lo que tenemos que estar formados, sí. Tenemos que tener un conocimiento de base para saber hacia dónde nos dirigimos y qué estrategias específicas se pueden tomar dependiendo de cada institución pública, hospitales, escuelas, familia, todos los que estamos involucrados en esta sociedad en general. Sí, muchas gracias. Y te lo vuelvo a reiterar el agradecimiento
Vamos iniciando con una pregunta, porque el tema es, como se han dicho el programa, pues, se escucha fuerte, Sí. muy sensible, un tema muy sensible, Sí. porque es un tema que a todos nos hiere el duelo, porque puede ser duelos de diferentes magnitudes o que nos puede llegar a ciertos momentos con nuestros seres queridos o Sí. pues muy en general, ¿no? Pero para ti, ¿qué es el duelo y qué lo origina, maestra? Sí, mira, partiendo, ¿no? del título de esta charla que vamos a tener esta tarde, Ricardo, que son los duelos del adulto mayor, ¿no? En tiempo de pandemia, para nosotros poder identificar lo que es un duelo. El duelo, tomando la raíz latina, viene de duelum, de dolus, que quiere decir dolor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocasiona el dolor? Lo ocasiona una pérdida específica, una pérdida significativa de algo que yo sentía mío, puede ser objeto, valor, concepto, cosa, persona, propiedad, cosa material, un afecto, etcétera, y luego lo veo perdido. Sí. ¿Sí? Ahora, como estamos tocando el tema de la pandemia, las pérdidas, el duelo por el que están atravesando nuestros adultos mayores, tenemos que hacer alusión a lo que ellos están experimentando desde el confinamiento al que nos ha obligado esta pandemia. Ha habido muchísimos cambios, una reestructuración en todos los niveles, económicos, sociales, familiares, educacionales, hospitalarios. Entonces, es una adaptación que, si bien es cierto, a lo mejor personas jóvenes les es menos difícil, para nuestros adultos mayores, por supuesto que se les complica, ¿sí? No porque no tengan las herramientas, porque están acostumbrados a un modus vivendi y de repente los ves tras, yo lo nombraría así, tras unas rejas imaginarias, etéreas, ¿sí? Que son las que exige el confinamiento, y entonces se trastoca absolutamente todo lo que atañe a la persona del adulto mayor. Si a nosotros, como te digo, Ricardo, y a los niños nos ha afectado, ¿sí? Imagínate a los adultos mayores. Claro, claro, sí. Sí, ahí es una cuestión en la que lo vemos nosotros, a lo mejor no nos damos cuenta de que realmente hay un duelo entre los adultos mayores. No lo notamos, no notamos esa presencia de ellos, pues, sin embargo, este confinamiento como que lo vino a disparar, y como lo mencionamos y lo reiteraste tú, en el sentido de que, pues, aunque pensamos que estábamos preparados, no estábamos preparados para este tipo de temas, ¿verdad? Sí, porque, como te comentaba, si bien es cierto, está en relación a algo que yo pierdo y que sentía mío, ¿sí? Pues tiene que ver con el tema moral, afectivo, relacional, psicológico. Porque hablabas hace un momento de que un duelo puede ser también incluso material, porque casi lo asociamos muchas veces con la muerte, el seres humanos con la muerte. O sea, un duelo de algo que te duele, como lo mencioné etimológicamente el significado, lo que te duele, pero también se puede hablar de un objeto Claro que sí. Fíjate, Ricardo, que eso tiene que ver con el tema de las significaciones. Vamos a suponer que una persona tenga puesto el sentido de su existencia en su negocio, en algo material, en su carro, en su oficina, en X cosa material, y de repente lo ve perdido, la persona se va a pique y sufre un duelo. Por esa pérdida material. Por ejemplo, sí, perdón que te interrumpa, pero quiero hacer la connotación porque quiero identificarlo bien. Yo tengo un tío que él adora los relojes. Sí. Adora los relojes. Es una persona adulta mayor, adora los relojes. Entonces, cuando pierde un reloj, yo lo veo con esa tristeza. Pero bueno, dice, bueno, pues está triste porque no encuentra, por su reloj está perdido, o porque realmente, o se lo va a olvidar al rato, pensamos que se lo va a olvidar, pero también puede ser hipotéticamente que es un duelo de algo que le pertenece,
un sentido de pertenencia y que adora su objeto, ¿verdad? Exactamente, tú lo has dicho, el sentido de pertenencia y la significación. También entran aquí las asociaciones psicológicas que yo hago inconscientemente con ese objeto, con esa persona, con esa situación, ¿sí? Vamos a suponer que ese reloj se lo haya heredado su abuelo y se ha pasado de generación en generación, pues ya el objeto en sí para él tiene un valor determinado, profundo, ¿no? En el momento que lo pierde, puede experimentar ese duelo, ese dolor por haberlo perdido. Sí. Ahora, es importante hacer aquí un paréntesis, Ricardo. Cuando nosotros experimentamos lo que es el duelo, entramos en lo que es un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque hay una consecución de fases que tienen un inicio y un final, ¿ok? ¿Cómo saberlo identificar el inicio? El inicio, al principio, depende de la magnitud, de la profundidad de dicha pérdida. Vamos a aterrizar un poquito más en las pérdidas del adulto mayor, ¿sí? En el adulto mayor, si bien es cierto que en nivel general podemos experimentar pérdidas fisiológicas, pérdidas relacionales, como son el divorcio, la separación, muertes por secuestro, asesinato. Ahí también hay un duelo. Exactamente, todo eso entra dentro del ramo de lo que son las pérdidas y nos redirige a una disciplina, a una ciencia que se llama tanatología. Que es la que precisamente aborda lo que es el tema de las muertes. Yo puedo sufrir muertes en un plano moral. De hecho, la experiencia que yo he tenido en hospitales, por ejemplo, hay veces que la persona sufre una amputación de una pierna y a lo mejor no le duele tanto la amputación como la pérdida moral, afectiva y relacional de no tener el apoyo de sus familiares en ese momento que sufrió la amputación, ¿sí? Porque hay una pérdida. Exactamente. Entonces, todo eso, como te digo, depende de la significación que cada uno le dé a aquella persona, a aquel objeto, a aquella situación que ha perdido, ¿sí? Entonces, les comentaba a todos ustedes que entramos en un proceso, es como un engranaje. Yo generalmente me gusta ejemplificarlo. Sí, para que los que nos escuchan o nos ven, que lo entendamos como... Porque es un tema complejo. Un tema complejo y qué bueno que lo podamos desmenuzar. Sí, claro, porque eso nos pregunta nuestro público que poner ejemplos como cotidianos, ¿no? Sí. Por eso yo ponía el del tío de que pierde, que adora los relojes, por ejemplo. Sí, y como ese hay muchísimos y ahorita mismo vamos a seguir redundando en temas que nos van a clarificar específicamente este tema. Miren, les comentaba, cuando nosotros entramos en un proceso de duelo, hagan de cuenta que en una fábrica tienes tu materia prima como para hacer una escoba. Vamos a suponer una escoba, ¿sí? Tienes el mijo, tienes la madera, o vamos a poner un chocolate, ¿no? Tienes el cacao, tienes la leche, tienes el azúcar, tienes los aditivos alimenticios, etcétera, etcétera. Tal materia prima tiene que pasar por un proceso, ¿sí? Para llegar a un producto terminado. Si se escapa, si se brincara un proceso dentro de la producción, a lo mejor tendrás cualquier objeto o cualquier artículo menos lo que tú deseabas cuando tenías la materia prima, que pensaste en una escoba o en un chocolate, Milky Way, por ejemplo, sin hacer alusión a las marcas. Cuando le falta algún elemento. Exactamente. Tienes un producto terminado, pero no el que tú deseaste. Entonces, a mí me gusta siempre hacer como esa analogía entre el proceso de producción de X producto, una bicicleta, lo que tú quieras, con el proceso de duelo. Mi materia prima es mi dolor. Esa es mi materia prima. ¿Ok? Entonces, traduciendo en el esquema ya de vida. En el esquema tanatológico, se puede decir. Entonces, mi materia prima es
mi dolor, el duelo que estoy experimentando por haber perdido algo de lo que ya habíamos mencionado antes, ¿sí? Entonces tengo que pasar por una serie de fases. Si bien es cierto que ya no se pone tanto énfasis en la identificación de una fase como lo hacía Elizabeth Kubler-Ross, precursora de la tanatología moderna, a mí me gusta mencionarlo e identificarlo porque nos ubica, ¿sí? Hoy en día lo que más se trabaja es la parte de la teoría del constructivismo de los duelos, ¿no? Por ejemplo, del doctor Neymeyer, que dice, o sea, no importa tanto en qué fase específica del duelo estés, sino lo que tú estás construyendo o estás haciendo mientras estás viviendo tu duelo, mientras vas avanzando en ese proceso para llegar a ese producto terminado que para mí es la integración de dicha pérdida a mi vida actual. ¿Okay? O sea, son como etapas en las cuales tienes que ir Fases, trabajando. Etapas. Vamos a suponer, si estamos hablando de una muerte traumática, ¿no? Por secuestro, por robo, asesinato, por accidente de tráfico, o por, vamos a poner, un infarto fulminante. Sí. Por supuesto que no te la esperabas esa muerte. O incluso tantos enfermos que ahorita están internados, que empieza desde que esa etapa de que están esperando el diagnóstico de qué tiene, que se puso grave, que hay que llevarlo, que no sabes qué hay que hacer en ese tipo de... Fíjate que aterrizando pues en la cuestión de lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, hay muchos duelos traumáticos. Sí. ¿En qué sentido? Muchas veces no se puede o no nos podemos despedir de nuestro ser amado. Te voy a platicar, Ricardo, en una ciudad de aquí de México, eran tantas las personas, ¿sí?, que estaban muriendo en el pico alto, se puede decir, que lo que hacían era poner los ataúdes en pie afuera de la funeraria, con el nombre de la persona, y solamente en carro podías pasar buscando el letrero de tu familiar para identificar el ataúd, pero no podías ver el cuerpo de la persona. Qué fuerte, ¿no? Entonces, todos esos son duelos que se perfilan complicados, ¿sí? Fíjate que esa es una de las preguntas que te quería que nos hicimos en la charla, las etapas del duelo en una pandemia. Digo, sí. Estamos mencionando de que qué grave se ha venido empalmando todo esto. Sí, fíjate que yo creo que hemos pasado de una fase, en principio, de desconocimiento. Sí. Sí es cierto que empezamos a enterarnos de la propagación del virus desde China, Europa. Fuimos viendo cómo les fue en países como España, Italia, con un alto índice de mortalidad. Y no sé si fuimos al 100% consciente de lo que se nos avecinaba. Yo creo que no, maestra. Yo creo que cada país, cada región por sus usos y costumbres, trató la pandemia, al inicio de marzo, sí, la atendió como creo que sus expertos le mencionaban cómo venía, porque pensaron que iba a ser un virus tipo influenza, que no iba a trascender tanto, que no iba a trascender. Hasta que la OMS vio realmente todo lo que se venía a la sociedad y lo que se venía. Sí. Nadie sabía en qué iba a parar. No. Desinformación. Fíjate que uno de los temas, y lo platicaba yo con mis seres queridos y con amigos adultos mayores, sí, la desinformación es un tema elemental. Claro. Porque los pones a los adultos mayores. Hablamos, por ejemplo, de un duelo, y yo creo que sí encaja cuando tú, por ejemplo,
desinformas a tu adulto mayor y está asustado, está Claro. viviendo un duelo. No sé cómo cómo lo percibes tú como experta de que cuando el adulto mayor, no salgo porque si me pega el sol o si me pega el aire, puedo adquirir el COVID-19. Entonces, esa desinformación y tienes, porque los más vulnerables, Sí, digo, desgraciadamente son nuestros adultos mayores. sí, definitivamente Hablamos, sí. ya de, Ricardo. fíjate, quiero darte el dato del día de ayer, menciona los datos que estamos manejando la OMC en el esquema de que tenemos más de 600,000 contagiados en México. En la ciudad, sí, en el país, sí. Ujú. 64,000 y tantos ya fallecidos en México el tema del día de ayer. Digo, de esa cantidad, el 40% son personas adultas mayores. Sí, Digo, es grave el tema. sí. Que también te está hablando de que todos los países están trabajando para poder ver la cura, ¿verdad? Fíjate que la misma OMS dio unas estadísticas de un porcentaje altísimo, no recuerdo si es el 60 o el 70%, las que fueron afectadas en cuanto a fallecimiento por COVID y que estaban dentro de geriátricos, de centros geriátricos. Entonces, si tú te das cuenta, Ricardo, esto nos está hablando de que no estábamos preparados, ni tampoco en Europa estaban preparados para atender este tipo de contingencia. No estaban preparados los profesionales de la salud, no se tomaron las medidas oportunas para el aislamiento de quien fuese identificado con el virus, ¿sí? Y aislarlo del resto de los ancianitos. ¿Qué es lo que pasa? Que por no cerrar a tiempo esas puertas siguieron entrando y saliendo pues proveedores de servicios, los familiares, etcétera, etcétera, y hubo un momento en que los mismos trabajadores murieron junto con los ancianitos. Era una cosa triste realmente, ¿no? Caminaba todo el virus y no sabían cómo propagarlo ni nada. No Ni sabían. tener las precautorias adecuadas porque tenemos ignorancia en el tema, ¿verdad? Y mira, Ricardo, y la realidad es que aquí no estamos tan lejos. Desgraciadamente nosotros lo veíamos en la distancia, Así pero es. nos llegó el problema y tampoco estábamos preparados. Tú has estado como directivo en DIF Jalisco, Sí, ¿no? así En es. el área de adultos mayores, y sabes de todo el esfuerzo que se está haciendo año con año, sexenio con sexenio, etcétera, etcétera, por parte de las autoridades gubernamentales, pero que falta muchísimo por hacer. Sí, falta muchísimo. Yo estoy de acuerdo que incluso este espacio es para empezar a tener temas en los que podamos dejar semillas y realmente dar y presionar y exigir a las autoridades que sigan todo a favor de los adultos mayores, porque a fin de cuentas tenemos que dejar esa semilla. Y como lo mencionaron al inicio del programa, tú eres parte de esa semilla que vamos a ir dejando. Muchas gracias, Ricardo. Quiero hacerte una pregunta Dime, Ricardo. y posteriormente vamos a irnos a las preguntas que se hacen en redes. Sí. Ahorita, por ejemplo, ¿cómo está trabajando desde tu espacio la pandemia más bien, ¿cómo la trabajan? Tú que trabajas en ciertas instituciones y organismos, ¿cómo la están trabajando en el duelo? ¿Cómo lo están manejando? Okay. O si realmente está pasando desapercibido, o si realmente están haciendo algo con esa finalidad de que la gente, la sociedad conozca más estos temas. Sí, mira, yo estoy colaborando actualmente en 2 hospitales privados de aquí de la Sí. ciudad de Guadalajara, también en un hogar de ancianos, y la verdad que sí se están tomando las medidas preventivas. De hecho, en el hogar de ancianos donde colaboro son 125 ancianitos y les puedo decir y reconozco la labor que están haciendo las hermanas que lo llevan, ¿no? Así como todo el personal que colabora ahí. Ni uno se ha contagiado de COVID. Mira,
es algo increíble. Es un trabajo en equipo. ¿Cómo se llama ahí en el hogar de ancianos San José. San José, muy Está bien. por Avenida Soquipan ¿no? Y yo de verdad que reconozco la labor que se está haciendo, encomiable, porque, bueno, si bien es cierto que de alguna manera sí ha afectado el que no haya mucho contacto al exterior por parte de nuestros adultos mayores, pero ellos saben que se tiene que escoger en estos momentos tan críticos el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Preservarlos de que se infecten y que puedan tener una calidad de vida. Así es. Y bueno, seguirles dando la atención. O sea, no se redujo la atención en ningún momento de parte de los médicos, de los especialistas, del personal administrativo, y se continúan con las actividades a las que ellos están acostumbrados. Y esto es muy importante, hablando de los adultos mayores. Si bien es cierto que están confinados, es muy importante que tengan una rutina, que tengan una planeación semanal de sus actividades, porque yo creo que de lo que más angustia, agobia, deprime, es levantarte y el día de hoy no saber qué hacer. ¿Qué hay que hacer? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo te da que sea domingo, que sea miércoles, ¿sí? Pero en cambio, si se tiene una planeación, sí, y si la familia también está como principal red de apoyo de nuestros adultos mayores, integrado en todas las actividades de ellos, porque esto es un problema que compete y nos involucra a todos. Sí, así desde es. nuestro propio estado, Ricardo. Así Aquí es. no es de decir, ay, pobrecitos nuestros adultos mayores. No. No, es el momento. Y que hay gente que dice, no, bueno, pues es que eso le compete a... Yo pago un asilo para que la atiendan. Es un tema en el que estás involucrado. Sí. Por ley te establece que tienes tus obligaciones, Sí, de atender a sus adultos mayores. sí. Y aparte pues de entregarles algo de todo lo que nos ha dado ellos. Tú has tocado un tema. Porque hacia allá La vamos, fibra sensible. ¿Maestra? Sí, para allá Mania, vamos. Para allá vamos. Vamos de lo superficial a lo más profundo. Ahorita vamos para allá. Y realmente este tema de los tiempos de pandemia, Sí. y el duelo, eso es un tema. Yo cuando estaba analizando el duelo, Sí. se escucha, es una palabra fría, Sí, es una palabra fría. Lo Duelo, asocias inmediatamente con muerte. con muerte. Y sin embargo, fíjate, paradójicamente, cuando estamos hablando de la tanatología, que es quien aborda toda la cuestión de las pérdidas y los procesos de duelo, ¿sí? Estamos hablando de vida más que de muerte, porque cada vez que tú te interesas en alguien que tiene un dolor profundo y lo está sufriendo y lo manifiesta con una sintomatología específica, tú te acercas para llevar lo mejor de ti mismo, ¿sí? Para ayudar a la persona a que integre o por lo menos que empiece a caminar en esos pasitos que te decía yo del proceso de duelo, hasta llegar a la parte de una aceptación ¿Yo puedo tener un duelo integrativa. Y compartirlo, maestra Mari? ¿Perdón? ¿Yo puedo tener un duelo y compartirlo? Fíjate que creemos que los duelos se viven a manera individual. Sí. Pues resulta que tienen su repercusión O social. descanso, si yo mi duelo lo comparto con un ser querido. Por supuesto que o sea, sí. cuando hablo con mi pareja, porque O la yo el intervención. silencio que yo miro a los adultos mayores es un silencio. Sí, Tienen un duelo. sí, Y ese silencio, para mí, se traduce en tristeza, en abandono, porque hay un abandono interior, espiritual, en el cual tienen un duelo que no quieren expresarlo. Por eso la pregunta es, si ese adulto mayor, ese duelo lo externa, ¿descansa? por supuesto que sí. Fíjate que yo tengo unas experiencias preciosas en los geriátricos donde he trabajado, desde España hasta aquí en Guadalajara, México. Personas inclusive de 80, 85, 90 años que increíblemente se abren cuando empiezas tú a dialogar, a platicar con ellos a manera de una sesión, de una terapia de intervención tanatológica, y empiezan a llorar como si fuera el día de ayer, la muerte a lo mejor de su madre,
de su hijo, La de su ve- hija. Haz de cuenta que bloquearon hasta por 60, 70 años y apenas empiezan a llorarlo. Es una cosa increíble. Sí, sí pasa. Es que- Ahorita que regresemos vamos a seguir. Quiero antes de ir a la pausa, quiero externar varios temas que nos están mandando a través de las redes. Te mando a felicitar al programa y a la maestra Lupita Vega, te mando a saludar. Esa es mi mamá. Ah, Gracias, mira, mami. mira, ahí está. Mi principal fan. Sí, nos van a saludar también Juan Quigo también, Tere Rodríguez, manda a felicitar el programa a ti, Muchas a gracias. nuestro ponente, Guillermo, nos dice Guillermo, te pregunta, el volumen de Manny está bajo, ¿Está muy bajito? ya lo corregimos, Juan. Eso fue al principio. Al principio, ya Tere te manda a felicitar. Gracias. Al programa y a ti especialmente, Esperanza. Ceci dice que se requieren, ¿no? unas conferencias en este mismo esquema, en varios tenores pues mundiales, llevar a cabo ese tipo de temas. Sí. También Luz López manda a saludar, y muy clara la información y útil. O sea, Muchas gracias. Es una Claudia Julieta, manda a felicitar el programa, muy interesante tema. Connie también te manda a saludar. Gracias. Juan Elías manda a saludar el programa, que está nos a saludar desde Huentitán, y qué interesante el programa. Es entre todos, digo, es difícil establecer, pero lo importante es de que tengan ellos Como unas elementos, ¿verdad? esas charlas Claro que para sí. llevar a cabo, ¿verdad? Sí. Porque realmente los temas, a lo mejor yo le digo, hay va a haber temas que nos vamos a ver cortos, que vamos a requerir más tiempo, Sí. pero sobre eso es lo que queremos ir platicando. Y te pregunta Ceci García, que es una gran conferencista. Manny, te vamos a Gracias. saludar. Pues Y pues muchas nos gracias. vamos a una pausa, te regresamos con otra pregunta que te queremos hacer y que pregunta a través de las redes sociales. Claro ¿Sí? que sí, Ricardo. Muchísimas gracias. Regresamos, maestra. Fíjate, maestra Manny, que sí nos gustaría, porque como dicen aquí en las redes, hemos dejado, en cada uno de los temas y los bloques hemos dejado algo, digo, son temas muy extensos, pero sí nos gustaría que cerráramos los bloques de cada una de las preguntas que te hemos hecho. Ok, una de las preguntas que me hiciste es cuál es mi experiencia, ¿no? Desde mi propia especialidad en los lugares donde actualmente estoy colaborando. Te había comentado pues que estoy en el Hogar de Ancianos San José y cuál es mi participación, cómo estamos tratando de cuidarlos para que no haya coronavirus entre nuestros adultos mayores. Pero también es importante reconocer la labor encomiable que estamos realizando en el Hospital Country 2000 y en el Hospital San Javier, porque, por ejemplo, acá en el Country 2000 tenemos varios equipos. Uno de ellos es un proyecto que se aprobó ahí desde hace 2 años, que se llama Humanización en Cuidados Intensivos. Sí. De ahí se desprende lo que es la humanización al final de la vida. Estoy en un equipo que se llama Código Lila, está conformado por varios especialistas. El coordinador es el doctor Pavel, un intensivista, un compañero intensivista, hay otros médicos intensivistas también, enfermería, y está cuidados paliativos, y estoy yo en el área de lo que es tanatología, ¿no? Entonces, ahora con esto de la pandemia, nos estamos coordinando bastante bien, también con el equipo o el comité, perdón, de bioética que llevamos allí, porque tenemos que identificar y evaluar con mucha prudencia, mucha delicadeza y con ética profesional cada uno de los casos que nos van llegando al hospital, ¿sí? Y agradezco, antes de que se me olvide,
la acogida que me han dado allá en el Hospital Country 2000, desde el director, el doctor Eber, hasta todos los trabajadores que estamos involucrados. O sea, un trabajo excepcional de que han desarrollado ahí. Sí, tenemos una formación continua, estamos continuamente reestructurando todos los protocolos de funcionamiento y todo eso, ¿no? Pero ahora mismo, con lo de la pandemia, te puedo decir, Ricardo, que llevamos un trabajo de verdad invaluable, ¿sí? Mis compañeros al pie del cañón, cansados, se puede decir desgastados, pero tienen un objetivo común. Tenemos una misión específica ahí todos, que es dar la mejor atención para que la persona que ingrese pueda salir caminando en la medida de lo posible, y si no fuera posible por la alta vulnerabilidad que afecta a nuestros pacientes el coronavirus, por lo menos que se puedan ir tranquilos y satisfechos de haberles dado la mejor atención y poderlos despedir con humanización. Excelente. Eso es excelente. De verdad algo que sí quiero destacar, porque estamos, como te digo, trabajando a diario, y bueno, pues se tienen que tocar temas que a lo mejor no estamos acostumbrados, ¿no? Y que podrían ser objeto, pueden ser tema para otra reunión, ¿no? Pero sí es verdad que se tocan temas como lo que son los cuidados paliativos, la atención paliativa, la cuestión de la muerte digna, que no tiene nada que ver con la parte de la eutanasia, sino... Pero se va de la mano, ¿no? También. Sí, pero no es eutanasia. La muerte digna es prodigarle los mejores servicios a la persona que va a morir, que tiene identificada una enfermedad terminal ya comprometida, muerte irreversible, ¿sí? Y que decida, dándole todo lo que él decida para ver dónde va a morir, cómo quiere morir, qué tratamientos puede recibir, cuáles va a rechazar y todo eso, ¿no? Entonces, dentro de este equipo continuamente estamos tocando estos temas para formar y orientar a la familia. Fíjate que sí. Porque es un gran desconocimiento esto, Ricardo. Sí, no, sí lo sé. Porque fíjate que como lo hace el Country 2000 en todos esos trabajos que realmente están trabajando constantemente para llevar a cabo una mejor sociedad y un esquema de salud. La Universidad de Guadalajara, como también nuestro rector, Ricardo Villanueva, cómo ha aportado al tema de la pandemia todo una engranaje que va caminando a favor de esas personas. Y desde aquí pues un saludo y felicitaciones a todo ese equipo que va a cabo en las atenciones y demás, enfermeras, médicos, la gente administrativa, los intendentes. Desde aquí un abrazo y unas felicitaciones, porque realmente pues son tiempos difíciles, ¿no? Claro que son sí. tiempos difíciles para en lo que hemos llevado desde marzo hacia acá, y realmente mis felicitaciones para esa gente que realmente lo lleva, que sin ellos no podemos tener otro tipo de medidas de materia en salud. Sí. Y mira, volviendo a lo que comentábamos al inicio, ¿no? De las pérdidas de los adultos mayores, si bien es cierto que sufren las mismas pérdidas que cualquier otra persona en cualquier edad, ¿sí? Ellos tienen añadido, por ejemplo, lo que es el nido vacío, las pérdidas fisiológicas, ¿sí? Que se acercan más a lo que son enfermedades crónico-degenerativas, la parte de la viudedad, de pensiones no sustentables, la pérdida de relaciones sociales, porque si llegan a la jubilación a veces tienen que romper con ese círculo social con el que, de compañeros, cuando pasa esos esquemas, cuando ellos se empiezan a aislar, cuando hay ese rompimiento, se empieza a aislar el adulto mayor. Sí, el adulto mayor en ocasiones depende de la persona, o su entorno familiar. El entorno juega un papel muy importante. También hay recursos personales de cada uno de ellos, que es lo que le va a ayudar
adaptarse a las nuevas circunstancias. Hay personas mayores, mis respetos. Son dependientes. Cuando estaba en el Instituto Jalisciense del Adulto Sí, Mayor, sí. yo los veía con aquella chispa, bailando, declamando, jugando, tomando Una etapa clases. O sea, mis respetos, sinceramente te lo digo. Y algo que sí quiero destacar, que me tocó también participar en el DIF Bugambilias, fui a dar una charla y resulta que ellos eran adultos mayores formadores de otros adultos mayores. Así es la red de cómo se empezó a construir. Exactamente. Entonces, sí es verdad que tiene que ver el entorno social. De hecho, hay especialistas en gerontología que nos dicen que más que la vejez, más que ser una acumulación de años, ¿sí?, es un destino social. Imagínate ahorita que no están yendo a ese tipo de centros donde los forman o donde forman ellos también, que están pues en sus casas, Sí. sin actividades. Digo, ahí tendríamos que hacer alguna dinámica para integrar las actividades a nuestros adultos mayores para que no surjan esos tiempos de un duelo con nuestros adultos mayores en esta pandemia, ¿no? Exactamente. Fíjate que sí, como te decía, es un trabajo que atañe a todos. Vamos a suponer, te decía que no es lo mismo, tomando todo en consideración que el envejecimiento sea un destino social, no es lo mismo envejecer en casa que envejecer en un centro geriátrico, Un asilo. en un asilo, ¿sí? Y también no es lo mismo el O en un confinamiento hospital también, ¿verdad? o en un hospital, por ejemplo, el duelo que esté atravesando una persona con coronavirus, un adulto mayor, en el hospital que en su casa, que en un geriátrico, ¿sí? Fíjate que en el hospital pues hay temores añadidos, por supuesto, ¿no? Yo escuchaba de algunas personas que decían, es que yo no sé si el profesional de la salud que me va a atender a mí viene de una sala COVID, por ejemplo, o que ya estuvo en contacto con otros pacientes COVID y luego viene conmigo, que a lo mejor no tengo esa afectación, pero me toca estar por X motivo hospitalizado y yo no sé si me va a afectar, o que vaya ya saliendo y otra vez me vuelvan a contagiar. Pero fíjate que no sé si a ti te ha tocado, porque a mí me ha tocado adultos mayores en los que temen ir al hospital. Primero porque los pueden contagiar. Segunda porque está el mito de que si entran ya no salen. Digo, por eso hablábamos de que si realmente los tienen a nuestros adultos mayores con temas que los empiezan a desorientar, porque en realidad, digo, el Estado ha mencionado cuáles son los específicamente los centros de salud que manejan el tema de la pandemia, de COVID-19, Sí. Entonces, y que hay otros centros en los que los atienden los adultos mayores, pero hay ese temor entre los adultos mayores o en un adulto, o sea, cuando no, es que si no vayas porque si vas te van a contagiar, si vas ya no vas a salir, y eso se estuvo viendo y se ve cada día. Fíjate, Ricardo, que casi la desinformación se está convirtiendo en otra pandemia, ¿eh? Te voy a decir por qué. Propicia en el adulto mayor mucha angustia y ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque abren las redes sociales y aparece una noticia. Al día siguiente te desmienten la noticia, que es una fake news, como dicen, ¿no? A los 2 días te vuelven a contradecir la noticia. Entonces, las personas están desorientadas, ¿no? Ahora, con respecto a esos miedos, que tú me dices de ir al hospital, pues también yo creo que es parte de la misma desinformación, porque hay hospitales, tanto públicos como privados, que están destinados específicamente para personas enfermas de COVID. En los que yo colaboro, por ejemplo, son torres separadas completamente y los profesionales que colaboran en una torre no pueden pasar a la otra torre, ¿sí? Y además tienen entradas diferentes, control diferente. O sea, todo el protocolo lo manejan como debe ser, el protocolo de sanidad. Todos los protocolos de sanidad se manejan y bueno,
con todos los trajes especiales que tienen. Te iba a decir espaciales, porque sí parecen espaciales, Sí, parecen como astronautas. están, ¿verdad? Pero también yo reconozco que se está haciendo un gran esfuerzo. Te voy a decir por qué. En la gran mayoría, yo creo que en el 99.9% de los hospitales no se permite acceder a la parte de terapia intensiva donde están pues los enfermos de coronavirus más graves, ¿no? Quizá estén intubados, quizá pues ya pasaron ese Son áreas restringidas, ¿no? Son áreas restringidas. Y acá realmente sí estamos permitiendo con todos los protocolos de seguridad, bajo el riesgo, por supuesto, del familiar que ingrese, sabiendo pues que es una enfermedad, que es un virus altamente contagioso, ¿no? Así es. Pero se llevan, como te digo, todo la parte de sanitización, el equipo de protección, etcétera, para que por lo menos estén 2 horas al día, ¿sí? Y de manera alterna, quizá con un paciente y con otro. Pero esa es la única manera en que la persona que está sufriendo ya de por sí ese diagnóstico que no sabemos en qué va a desembocar, que quizás si yo tengo una comorbilidad asociada, afectación de pulmón, de riñón, de hígado, colesterol, diabetes, hipertensión, pues sé que se me puede complicar el virus, ¿no? La enfermedad. Entonces, es que estás vulnerable médicamente y cuando ya viene el virus pues te viene a mitigar más la enfermedad. Exactamente. Entonces, si de por sí, en el momento que se les diagnostica coronavirus, que salen positivos de coronavirus, ya se empieza a vivir un duelo anticipatorio, y qué bueno que lo hablamos. No, yo creo que maestra Mani, yo creo que es hasta antes, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya tengo temperatura, yo creo que ahí empieza el duelo, o cuando te empieza a sentir mal y que ay, a lo mejor ya tengo coronavirus. Fíjate que me tocó. Vino fulanito, vino perenganito, o pasé, o nomás salí en la cochera, o digo, porque yo lo veo con mis papás, yo lo veo, claro. Manejamos todos los protocolos y les ponen allá afuera, les quitan los zapatos, todo el asunto para poder pasar con ellos. Y tratar de lo menos posible de que estén de ciertas personas dentro de estar la interactuando, casa. ¿no? Sí, claro que sí. Digo, pero sin embargo yo veo a mis papás que sí traen ellos pues ese temor o que pueden contagiarse, y yo creo que de ahí cuando viene una situación de esas ya entra el dolo de que no sabe ni cómo puede trascender eso, ¿no? Exactamente, sí. La verdad es que sí se vive una angustia, un desasosiego, y ya una pérdida de paz interior también. Sí. Fíjate, ya hablando, aterrizando un poco más a la parte trascendente de la persona, o sea, se sufre un desequilibrio en todos los aspectos de la persona, a nivel psicológico, emocional y espiritual, porque somos van en cadena. Exactamente, van en cadenita, ¿no? Entonces, si a la desinformación le añadimos la parte de la soledad que viven nuestros adultos mayores, le añadimos la parte de que hay o no existe ese tipo de comorbilidad asociada, pues ellos entran, te digo, en una vorágine de una pérdida anticipatoria que muchas veces los lleva a un caos, se puede decir, a un caos inclusive psicológico. Entonces, pues es una labor, como te digo, de conjunto. ¿Para qué? Para hacerles sentir que estamos con ellos. Y si bien es cierto que nosotros como profesionales de la salud jamás vamos a poder reemplazar la cercanía, el apoyo, el acompañamiento y el cariño de los más cercanos, como son sus familiares, así es. En primera línea, pero por supuesto que estamos haciendo una labor, te lo digo, extraordinaria en este sentido. No, porque yo no creo, estoy seguro que todos los adultos mayores tienen un duelo. Todos. Sí. Muy en interior tienen un duelo. Sí. Pérdida de un ser querido, pérdida de algo, pero lo tienen y lo viven
y como dice tu tema, los duelos de los adultos mayores en tiempos de pandemia, pero yo creo que, pues ahorita porque están socializando en la pandemia, pero lo tienen en la vida cotidiana, o lo han tenido siempre. Exactamente. Por eso es un tema en el que sí realmente hay que ver cómo nosotros poder apoyar o sobrellevar Ajá. a nuestros seres queridos a ir cuál es la mejor medida. Sí, y sobre todo hacia llevar a dónde cabo. redirigirlos, con qué Así especialistas, con qué profesionales de la salud, que la familia esté formada, cómo pueden intervenir y apoyarlos de la mejor manera posible. Pues te preguntaba yo, si realmente le preguntaba de cómo, si yo externo mi duelo, que si realmente, como dicen, la losa que traigo de pipi, me la quito, que es menos el peso que voy a llevar. Por supuesto que es menos el peso, Ricardo. Y realmente cuando muera ya no llevo tanto peso, ¿no? Digo, Sí. porque estoy descansando con ese duelo. O dejar, a lo mejor traigo un duelo porque no me despedí de ese ser querido. Exactamente, como está sucediendo hoy en Así día. es como ahorita. Exactamente, que no me ese es uno de despido, esos duelos y esa etapa que viene, complejos, complicados. que ni lo viste a tu ser querido, que la última vez que lo vistes, lo despediste, que te va bien, se fue a trabajar y ya no regresó. Y después lo ves en el ataúd y no puedes ni abrir la caja. O te lo Para entregan en cenizas. toda la vida vas a llevarte ese duelo, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que yo estaba pensando que se asemeja mucho a los duelos por secuestro. Y yo creo que es un duelo muy difícil ese. Yo lo comentaba con mi esposa, que el duelo, por ejemplo, lo más difícil es que no sabes qué pasó con ese ser querido. Exactamente. Ni nadie te da la certeza de que los restos que te están entregando en cenicitas realmente pertenezcan a tu familiar. Sí, ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado, Sí, que por te eso entregan te lo otros digo. cuerpos, ¿eh? Mira, antes de Por eso te lo irnos, estoy diciendo. irnos a pausa, fíjate, antes de irnos a pausa, dice Lucía, Ajá. Lucía, gracias por tenerla al programa, felicita y nos da las gracias por tener ese invitados a esa ponente, sí, excelente, sí, Lucía, y vamos a tener más, Lucía. Egna nos dice, les gusta mucho escuchar este tipo de temas, y porque realmente llama la atención tocar estos temas que son muy modernos, como lo hemos mencionado, ¿no? Sí. Felicitan al programa. Hablan, dice Igna también, que hablando de abrazos con besos desde Cádiz. Ay, muchas gracias. De Andalucía, España, te manda a Ah, saludar. sí. Inma Grijuela, muchas gracias. Sí, saludar, fíjate cómo hay gente. Fíjate que te regresa cuando haces cuando eres gente con la gente. Sí. Se te revierte en ese asunto, ¿verdad? Gracias, sí. Tengo gente muy querida, muy amada, como mi familia también allá en España. Así como la tengo aquí en Guadalajara, mis hermanos que me dan soporte, apoyo. Y ya, mira, tenemos ya audiencia en España, ya nos ven desde allá en las plataformas inmediata, gracias a ti, nos ven, y qué bueno que trascienda, ¿no? Que trascienda todo Sí. este tipo de temas y demás, porque pues sí hace falta. Ahorita que antes de regresar de la pausa, sí nos traemos otras preguntas que sí quiero hacerte por ejemplo, ¿qué hacer en la pérdida de un ser querido y cómo podemos asistir a su funeral? Pues Muy con bien. lo que hablabas, esa es una de las preguntas que te quiero. Y antes de cerrar, pues los rituales de una despedida Muy bien. de un ser querido en Me ese parece tipo de muy bien. pandemia, Sí. esos dos temas, y acompañar a un duelo de ese mismo ser querido, cómo acompañarlo Muy bien. como parte del ritual, ¿verdad? Me Manny? parece muy bien, pues que son ahora temas que continuamos con realmente estos temas. no Es muy dejan de poquito, pasar una y hora, demás, Ricardo. así es, pero sí, no. O 45 minutos es muy No, poquito básicamente, porque ¿verdad? Sí. es un tema muy amplio. Nos gustaría profundizar, pero bueno, por el tiempo tenemos nuestras restricciones. Sí, así es. ¿Verdad? Regresando, vamos a tocar esos temas, y escríbanos las sugerencias y qué otro tema les gustaría que pusiéramos aquí en la mesa.
Bueno, regresamos y se nos come el tiempo, maestra, y Qué barbaridad. el tema. Vamos resumiendo las 3 preguntas en una. ¿Cómo lo puedes cerrar, maestra? Ok, mira, les voy a compartir a ustedes lo que me está tocando vivir en este tiempo de pandemia para hacerlo, las despedidas, los ritos funerarios, ¿no? Desde el momento que vemos que la persona que tiene coronavirus no va a poder responder a los tratamientos, no han sido suficientes todos esos días de intubación con toda los medicamentos, la intervención profesional. Entonces, pasamos a lo que es la parte paliativa, ¿no? En la parte paliativa entra lo que es la atención espiritual, la atención de lo que es clínica del dolor para que estén controlados ellos, la parte de la sedación paliativa también, y la parte de intervención tanatológica. Hay que recordar, Ricardo, que aunque la persona esté en un coma, por ejemplo, esté en una sedación paliativa profunda, la persona tiene conciencia, ella sigue escuchando perfectamente. ¿Verdad? Entonces, si se puede preparar a la familia muchísimo antes de que la persona llegue a una pérdida de conciencia, mejor, ¿sí? Excelente. Ahora, ¿cómo prepararlos? Bueno, generalmente el abordaje es tocar los temas de la reconciliación, del perdón, de la gratitud y de la bendición. Eso, qué importante. Eso es muy importante. Creo que son los temas fundamentales, ¿verdad, Manny? Te voy a decir, sí. Y sobre todo, yo digo una cosa, quitar máscaras. ¿Por qué? Porque creemos que el mostrarnos emotivamente por el duelo que yo estoy viviendo anticipatoriamente frente a mi familiar, y si me muestro tal como me estoy sintiendo con él, creo que le voy a adelantar la muerte. Y no es así. Eso no va a suceder, al contrario. Si la otra persona no percibe en nosotros ese dolor de una despedida inminente, él tampoco se atreve a abrirse en sus sentimientos y emociones, y entonces cada uno de nosotros sufre como por islas, sufre su duelo como si fuéramos islas. Entonces, de lo que se trata aquí es de construir una común unión, se puede decir, de espíritus. ¿Para qué? Para que podamos compartirnos lo más trascendente que hay dentro de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Porque en realidad es lo que se va a llevar nuestro familiar. Y entonces, bueno, cuando... Lo que se lleva el familiar o lo que te quedas tú, ¿no? También. Lo que se lleva él antes porque de partir. hablabas en un momento en uno del el siguiente bloque que hablábamos que el duelo de cuando pierdes a alguien por no decirle que lo quieres o por no decirle que lo perdonas o que te perdone, te le quedas con ese duelo también, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo, fíjate, hay que hacer las cosas de tal manera que yo pueda sobrevivir a la muerte de mi ser querido. Como yo quiera vivir mi duelo en adelante, es lo que yo tengo que preparar antes de que marche, ¿sí? Pero también ayudamos a la otra persona a trascender. ¿Por qué? Porque lo que menos tenemos que hacer es un obstáculo a la hora de que la persona ya está tocando casi esa trascendencia en donde va a volar en libertad. A la cena eterna. A la sana eternidad, sí. Exactamente, a la cena eterna, como creyentes, a ese cielo y a esa vida verdadera que nos espera a todos, ¿no? Ahora, eso es, y dentro de los protocolos, bueno, tenemos oraciones, sí, tenemos formatos para que cada una de las enfermeras o persona que le toque estar allí pueda contribuir con aromaterapia, con musicoterapia. Hay una violinista también para tocar música, personas que estén en la área de terapia intensiva, y es como para poder elevar un poquito más el espíritu. Porque el espíritu se queda, se queda y se va, según he leído, me han platicado, se queda un cierto tiempo. Sí. O sea, no se va luego. Y lo he comprobado, yo lo he comprobado. Sí, tantas anécdotas que me han pasado. Sí, exactamente, pero qué bonito dentro de lo que es, se puede decir, el rostro, ¿no? Que puede causarnos hasta miedo, este tema de la muerte, angustia. Qué hermoso es poderlos despedir como conviene a ellos y como conviene a nosotros para que podamos vivir un duelo sano en adelante. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Se hacen los ritos de despedida también ya con el cadáver, ¿sí? Con todos los protocolos, te digo, de cuidados y de protección en equipo.
Y se acompaña... En distancia lo harías por Sí, la por pandemia, supuesto. ¿verdad? Y también a veces utilizamos el iPad y estamos a través de otras salas, ponemos el iPad allá adentro donde está en terapia intensiva la persona y está escuchando, pues a lo mejor oraciones, salmos de confianza, música así tenue que le pueda serenar, palabras por parte de sus familiares, etcétera, ¿no? Y sientes que está contigo ese ser querido, ¿no? Sí, sí, sí. Y de O sea, lo hecho sientes. eso les ha dado mucho confort también a los familiares, porque no todos pueden ingresar, por supuesto, sí, pero a través de videollamadas, a través de vídeos, de audios, se escriben cartas y la persona puente es la que le puede hacer llegar todo eso al paciente y muchas veces eso les ayuda a recobrar la salud, fíjate. ¿Por qué? Porque, bueno, les anima, ¿sabes? Y son capaces de salir de esos cuadros críticos. Nos ha pasado personas de 85 años con coronavirus de terapia intensiva, de haber estado intubados, que han salido por su propio pie. Fíjate. Increíble, con toda la comorbilidad en contra y han salido. Pues han sido excepciones, ¿verdad? Pero bueno, Ricardo, yo sé que el tiempo se nos fue. A ver, Manny, ¿en dónde te puede seguir la gente que nos escuchó y nos vio? Okay. Danos tu dirección de La redes dirección. sociales, Sí, por miren, favor. me pueden encontrar en Facebook. Y si tendrás una conferencia próximamente, ¿en dónde? También, Sí. por favor. Mira, sí voy a hacer una conferencia privada, va a ser también a través de redes sociales, pero yo ya les comunicaré, no tengo todavía la fecha definida. Las modalidades casi ya ahorita ya con ese confinamiento ya es a través todo telemático, de Swan, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pueden ver el anuncio, lo podrán ver en Ars Vitae, el arte de vivir, así se llama mi página de Facebook. En Mania 66 o Mani Juanqui en Facebook. Mani 66. Mania 66, Ars Vitae, el arte de vivir. Y en mi número de celular también, si alguien está interesado en un acompañamiento por favor. o terapias familiares de cómo despedir a sus seres amados, sí, o la persona que esté sufriendo alguna pérdida como adulto mayor, ¿o no? Su celular, ¿dónde pueden localizar, por favor, Manny? 3314 86 48 93. Estoy a sus órdenes. Muy bien, muchas Doy gracias. terapias a domicilio por el momento, porque bueno, los hospitales tienen en este momento sus restricciones y ahí es donde nos facilitan consultorios, ¿verdad? Sí, no, muchas gracias. Pues gracias a ti, Ricardo, gracias a toda la audiencia que nos acompañaron en esta horita. Ojalá que realmente este tema les haya servido a todos, a cada uno de ustedes. Yo quiero compartir algo que me dijo una persona en un asilo ahorita con este confinamiento. Él hablaba de más o menos parecido a lo que me quiso dar a entender. Así. Dice que no hay un golpe mayor en la soledad que este virus que está pasando. Se refería él a que realmente él siente más golpe la soledad que el virus como tal. Sí. O sea, dice, yo puedo estar sufriendo, pero ahorita que el virus me platican que esto, que la pandemia, pero el golpe mayor es la soledad. Por eso los invito a que realmente escuchen, dejen ser a nuestros adultos mayores, déjenlos envejecer, déjenlos hablar, déjenlos escuchar, déjenlos que hagan todo lo que ellos realmente quieran hacerlo. Muchas gracias por habernos escuchado aquí. Gracias, Manny, por regalarnos este espacio, esta charla, que realmente nutre y me quedo pues realmente con tantos temas que dejamos, que no los tocamos, que realmente vamos a ver posteriormente en otra etapa podemos a integrar dentro de este programa. Claro que no sé sí, si quieres saludar a alguien ya para despedir. Pues solamente agradecer a mi familia, a mi mami, a mis hermanos, sí, cuñadas, sobrinas, todas, ¿no? Toda mi familia, mis amigos que siempre han estado presentes, mis compañeros y sobre todo a Dios.
que yo sé, estoy segurísima que él fue el que me puso en este ambiente. Nos puso. Nos puso en Dijo este que- ambiente para continuar con una vocación de servicio. Es una servicio. misión preciosísima que no se paga Acabo con nada en esta de vida. dar con el clavo del servicio. Estamos haciendo una vocación del servicio. Exactamente, Que nos gusta Ricardo. servir. Así Muchas es, gracias, Ricardo. Manny. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes y a nuestra plataforma de Ney Media. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta pronto.